Guatevisión presenta. Buen día, arranca una nueva mañana, martes 7 de febrero del año 2017. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a BLM Noticias. Verónica, buen día. Ricardo, muy buen día. Qué gusto poder estar llegando entonces hasta los hogares de todos los guatemaltecos. Usted que nos ve en la ciudad capital y por supuesto al interior de la República. 14 grados la temperatura actual. Vamos con los títulos, las noticias de Guatemala y el mundo. Así arranca el día informativamente hablando. Vamos a una cosa entonces, que el juez hoy de una vez nos mande a juicio y que nos mande por los 3 delitos. ¿Y para qué vamos a estar gastando aquel tiempo en estarnos defendiendo, estar justificando o no justificando? Estar mostrando el por qué no se cometió. Vuelve el caso La Línea. El juez Miguel Ángel Gálvez retomó la audiencia de este caso de fraude aduanera que tanta estafa provocó en el país. El criterio está claro y adelantado. Yo le decía ahora que me levanté a hablar con uno nuevo, ¿sabe qué? Vamos a una cosa entonces, que el juez hoy de una vez nos mande a juicio y que nos mande por los 3 delitos. ¿Y para qué vamos a estar gastando aquel tiempo en estarnos defendiendo? En audiencia del caso La Línea, expresidente Otto Pérez Molina arremete contra juez Gálvez y la CICIG. La elección de la Corte Suprema de Justicia continúa entrampada. Magistrados aún sin elegir al presidente de dicho organismo. Representantes de varios sectores consideran urgente y necesaria una reforma a la Constitución en cuanto al tema del sector justicia. Cansados de la violencia y la falta de la operatividad de la policía, vecinos de la zona 9 trataron de linchar a 2 supuestos extorsionistas que estaban en el lugar. Noticias del mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a prometer una victoria militar sobre el terrorismo islámico radical. Las gigantes de la tecnología, Google, Facebook, Twitter, presentan documento legal contra el veto inmigrante de Donald Trump. Noticias del deporte nacional, los goles de la quinta fecha del torneo de clausura en donde el campeón Antigua vuelve a ser el líder. Y en el mundo, el Barcelona se impone 3-0 al Atlético de Bilbao y se acerca al Real Madrid en el liderato de la Copa. Del mundo del espectáculo y en esta ocasión son los artistas latinos que pueden formar parte del Salón de la Fama este 2017. ¿Quiénes podrían ser? Te lo comentamos. Y por supuesto hablamos de una iniciativa más que importante para la incorporación de todos aquellos con algún tipo de discapacidad. Tema importante que analizamos esta mañana. Gracias por acompañarnos. A esta hora arrancamos nuestro panorama informativo. Nuevamente el caso La Línea ocupando las primeras planas. Volvemos a ver juntos al expresidente Otto Pérez Molina, a Roxana Valdetti, los principales implicados en este caso. Una audiencia que tuvo, entre otras cosas, reclamos y un pedido de recusación. Estamos hablando de la audiencia de etapa intermedia del caso de defraudación aduanera La Línea, en el cual está implicado, como sabemos, el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y también Roxana Valdetti. Pese a esos intentos de frenar la diligencia, el pretexto de la presunta imparcialidad del titular del Tribunal Mayor Riesgo B y otros argumentos, se determinó continuar esta semana con la presentación de elementos de prueba contra los acusados. Bueno, el Ministerio Público, recordemos, mantuvo la acusación de que Pérez Molina y Valdetti son los cabecillas de La Línea debido a que pudieron haber recibido el mayor beneficio económico. El fiscal Juan Francisco Sandoval resaltaba que a los procesados no se les ha quebrantado su estado de inocencia. De esto se determina hasta el momento que existe la probabilidad de que Pérez Molina y Roxana Valdetti tuvieran conocimiento y realizaran funciones y obtuvieran los mayores beneficios de parte de las organizaciones productos de ser cabecilla. Así lo decía la Fiscalía, que, bueno,
asegura que los principales acusados y los que estarían arriba de este caso son Pérez Molina y Baldetti. El representante legal de Pérez Molina trató de evitar la realización de la vista de etapa intermedia con un recurso contra jurista reconocido como personaje del año 2016 en Guatemala, a quien acusó de condenar antes de tiempo a su representado y en momentos en que éste gozaba de impunidad. Bueno, mientras tanto, el Consejo de la Carrera de Justicia decide separar a Blanca Stalin, aunque va a seguir cobrando aproximadamente 40.000 quetzales, que es el salario que ella tiene, pero el tema de la Corte Suprema de Justicia sigue exactamente igual. Se sesiona por espacio de poco más de 10 minutos, pero continúa la crisis en ese lugar, no eligen nuevo presidente y, como decíamos, el Consejo de la Carrera Judicial acepta separar a Stalin de su cargo como magistrada. Dos fueron los magistrados postulados ayer, uno de ellos Neri Medina, quien contó con los votos de él mismo y de sus compañeros Elizabeth García, Antonio Pineda, Felipe Baquiach, Vitalina Orellana, Sergio Pineda, Néstor Vázquez y Silvia Valdés, presidenta interina de la Corte Suprema de Justicia. Efectivamente, la Constitución prevé que un magistrado no puede ejercer temporalmente sus funciones, esto decía Silvia Valdés, pero le contamos entonces que de la primera votación el pasado 3 de febrero, el proceso se ha visto entrampado por la falta de acuerdo para definir quién encabezará la Corte Suprema de Justicia. Esto sería hasta el próximo 13 de octubre. Así que atención, porque siguen con paz de espera quién sería el responsable de este organismo. En torno a este tema, entonces, tendremos que esperar para ver qué es lo que sucede y a ver si entonces sí logramos los 9 votos y saber quién será el presidente de la Corte Suprema de Justicia. 5 de la mañana con 51 minutos, crónica de una cancelación ya anunciada. Era el destino natural que iban a tener estas dos agrupaciones políticas cuestionadas en las últimas elecciones, sobre todo la del Partido Patriota, ya que sus principales personajes están tras las rejas. Y como una paradoja, así lo comenta Prensa Libre esta mañana, de los días en que los partidos Patriota y Líder entraban en contubernio legislativo para aprobar el presupuesto o elegir magistrados, ayer se oficializó la cancelación definitiva de ambos. Lo dijo el Tribunal Supremo Electoral en el Diario de Centroamérica. Bueno, y según el Tribunal Electoral, a partir de las publicaciones queda prohibida la utilización o registro del nombre, símbolo o emblema de ambos partidos políticos. La cancelación del Líder se origina por diversas violaciones a la ley electoral y de partidos políticos, principalmente por sobrepasar en el 2015 el techo de campaña electoral establecido, mientras que para la cancelación del PP es por anomalías en reportes financieros de la agrupación que llevó al poder al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Valdetti. Atención, porque las bancadas y privilegios desaparecen, así que este es el caso de ambos partidos políticos. El Tribunal Supremo Electoral reporta que las agrupaciones, por ejemplo, también Partido Socialdemócrata Guatemalteco, Ciudadanos Activos en Formación Electoral, están suspendidos por no contar con la organización partidaria que la norma electoral establece. Pero sí, se van el Partido Patriota y el Partido Líder. Esta historia política de Guatemala hace tan solo algunos años atrás, bueno, Líder encabezaba las preferencias en las encuestas con el entonces político, bueno, seguirá siendo político seguramente Manuel Valdizón, lo mismo con el Partido Patriota y Alejandro Sinibaldi, hoy prófugo de la justicia. Lo cierto es que ambas agrupaciones son canceladas, no se pueden usar ni logos ni nombres. Hablamos de dos de las agrupaciones políticas que, bueno, dominaron justamente eso, las esferas políticas de Guatemala en los últimos años y, bueno, curiosamente, como bien lo decíamos al inicio de este segmento, cancelados el mismo día y anunciados el mismo día por el Tribunal Supremo Electoral en el Diario de Centroamérica. Bueno, pero hablamos también de otro tema importante dentro de la realidad del país, esta realidad compleja, difícil, dura, que enfrentan miles de personas en Guatemala, en el resto de los departamentos que no tienen edificios con las necesidades y los accesos para que estas personas puedan justamente entrar a los espacios. Hablamos de las personas con discapacidad. ¿Cuál es la realidad que viven realmente estas personas en Guatemala? ¿Cuáles son esos beneficios que se les puede brindar para que haya una inclusión verdadera a nuestra sociedad? Organizaciones que apoyan a las personas discapacitadas solicitaron al Congreso la discusión y aprobación de la iniciativa 5125 que beneficia a dicho sector de la sociedad. Desde que empezó la elaboración de esta iniciativa se ha socializado con todos los sectores involucrados, de quienes recibieron opiniones y sugerencias, muchas de las cuales sí fueron tomadas en cuenta. Bueno, este anteproyecto 5125 es Ley de Personas con Discapacidad. Fue conocido en agosto del pasado año por el Pleno del Congreso de la República. Luego fue enviado a la comisión que trata estos temas, pero
no se ha resuelto nada y hoy vamos a abordar este tema. Bueno, antes de empezar con el desarrollo informativo, 54 minutos pasan de las 5, nueva batalla contra Donald Trump y esta vez son las tecnológicas. Y se unen las fuertes, Google, Facebook y Twitter contra la política antimigratoria de Donald Trump. La semana pasada era Apple la que iniciaba entonces con esta reforma, tratar de poder defender a los miles de empleados que se verían damnificados con estas reformas migratorias del nuevo presidente de Estados Unidos. Bueno, fueron muchísimas empresas tecnológicas, está Apple, está Microsoft, que presentaron este domingo un documento legal. Esto fue ante la justicia de Estados Unidos y esto es por el decreto anti-inmigración del presidente Donald Trump. Atención, que las más altas autoridades de estos gigantes de la tecnología ya habían manifestado en otra oportunidad el decreto de Donald Trump que prohibía durante 120 días la entrada de Estados Unidos a los ciudadanos de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Las restricciones migratorias llevarán a muchas empresas a trasladar su centro de operaciones fuera de Estados Unidos, dijeron los demandantes, y este es uno de los motivos centrales por los que se enfrentan contra el presidente Donald Trump. 97 compañías tecnológicas entonces firmaron este acuerdo, una acción poco frecuente por parte de los grandes grupos tecnológicos y demuestra la profunda animosidad hacia las prohibiciones de Donald Trump. Atención, algo de bruma cubriendo la ciudad capital. A esta hora de la mañana ya le dimos un repaso para los que salen a las 6 en punto, para que tengan más o menos una idea de cómo va el ritmo informativo. Neblina brumosa esta mañana de martes en la ciudad. Ahí tiene usted Calzada Roosevelt a las 5:55 minutos para que tengan la posibilidad de darse cuenta de cómo está sobre todo el carril de ingreso a la ciudad. Bastante despejado, podría decirse, aunque ya hay afluencia vehicular. Dentro de minutos salimos a las calles para ver las principales arterias. Mientras tanto, muy buenos días a usted que nos está sintonizando más allá de nuestras fronteras. Desde la ciudad de Guatemala, BLM Noticias. Y el clima también es importante, así que vamos con Lorraine. Buenos días, compañeros, buenos días a todos en casa. Estamos iniciando una nueva jornada, por supuesto, con muchísima información. Tenemos que platicar un poquito acerca del clima y estos avances previo a que usted salga de casa. Guatemala amanece hoy con una temperatura actual de 14 grados centígrados. La temperatura más baja que se podía presentar precisamente aquí en la ciudad sería de 12 grados para el resto de esta jornada, con unas máximas de 26 grados centígrados. Las posibilidades de lluvia se mantienen bastante bajas, como a lo largo de este último mes, solamente con un 10% de posibilidades de precipitaciones. El sol estaría saliendo hoy a partir de las 6 de la mañana con 27 minutos, se estaría ocultando a partir de las 6 de la tarde y el norte de Guatemala, específicamente franja transversal del norte, Caribe y norte de nuestro país, que se mantiene con posibilidades bastante altas de precipitaciones para el resto de este día. Más adelante le vamos a estar platicando un poquito más de cómo se encontrará el clima para los próximos 4 días, iniciando ya el fin de semana y las extremas en cada uno de los departamentos. Muy buenos días. Gracias, Lorraine, y comenzamos ya con el repaso de algunas noticias. Vamos a ver las noticias nacionales. Bueno, y esto tiene que ver con el tema central que abría este matutino informativo. Miguel Ángel Gálvez, juez B de mayor riesgo, retomaba la audiencia del caso de defraudación aduanera conocido como La Línea, donde se ven involucrados el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Valdetti. Al inicio de la fase intermedia, el juez Gálvez tuvo 3 resoluciones, una a favor de la Fiscalía General de la Nación y 2 más que fueron rechazadas. En calidad de agraviado en el ejercicio de la acción, únicamente en el ejercicio de la acción reparadora, en representación del Estado de Guatemala. La ex vicepresidenta Roxana Valdetti no salió favorecida al pedir que las audiencias las presenciara por videoconferencia en prisión Santa Teresa. Que me permita sobreponerme a esto que me ha estado pasando con las amenazas. Y yo soy la primera, yo lo dije, yo tuve 4 meses para escaparme si hubiera querido. Yo tengo una ciudadanía italiana, yo me pude haber ido al día siguiente que renuncié. Yo no lo hice, señor juez, yo estoy aquí y voy a seguir aquí presente. El expresidente Otto Pérez pidió que el juez se separe del caso. Gálvez rechazó la petición. El criterio está claro y adelantado. Yo le decía ahora que me levanté a hablar con uno nuevo, ¿sabe qué? Vamos a una cosa entonces, que el juez hoy de una vez nos mande a juicio y que nos mande por los 3 delitos. ¿Y para qué vamos a estar gastando aquel tiempo en estarnos defendiendo, de estar justificando o no justificando? Estar mostrando el por qué no se cometieron esos delitos. Recordó que él firmó la prórroga de la CICIG y mantiene su rechazo hacia la CICIG por llevarlo al banquillo de los acusados. Pero no esperando que jugaran el papel que está jugando el señor Iván Velázquez.
Se firmó para que apoyara al Ministerio Público, no para que viniera a ser del Ministerio Público un trabajador de la CICIG. Hoy se reprodujo 14 audios. El Ministerio Público realizará la acusación de cada uno de acuerdo a sus vínculos al cometer los delitos. Bueno, vamos a seguir en instantes con ese tema. No se pierdan los testimonios de Pérez Molina cuando, pedía que fuera separado el juez Gálvez de este caso, situación que fue denegada, y algunos otros detalles de este famoso caso de la línea y ya entra en cuenta regresiva para la sentencia. Principales cabecillas entonces allí, Pérez Molina y Roxana Valdetti, de acuerdo a la acusación. Eso será en tan solo minutos. Mientras tanto, tenemos que saludar al resto del equipo, noticias internacionales, deportivas, que hay que resaltar a esta hora de la mañana. Así que muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Crista? Pedro, buen día. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Muy bien, iniciando este martes de la mejor forma. Bueno, ya vamos a hablar de los deportes, pero antes Así es. nos metemos de lleno otra vez a este caso de Donald Trump, ¿no? Que da noticias todos los días. Exactamente, siempre reforzar este tema, por supuesto, la situación de Donald Trump y la situación política de Estados Unidos ha sido nuestro tema principal desde que, conocíamos los resultados que iba a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y como habían mencionado mis compañeros anteriormente, los gigantes tecnológicos están pues con este documento, con este rechazo, con el veto migratorio, y obviamente porque se ven afectados sus trabajadores, no solo sus empresas, sino se ven afectados sus trabajadores. Google, Apple son de las empresas que cuentan con más de 150 trabajadores de distintas procedencias, muchos de procedencias de ciudades musulmanas, así que por supuesto van a estar en rechazo en este veto migratorio, y ahora pues están dando como una fuerza entre estas mismas empresas para poder tener el rechazo y poder obviamente darle el mensaje al presidente de los Estados Unidos. También tenemos otros hechos importantes, lo que sucede con Venezuela, que pedía reunión con el Papa y la oposición para poder reanudar el diálogo, porque dicen Venezuela no ha cumplido con el mismo. Así que, por supuesto, estaremos destacando este hecho, que es el más relevante en la situación política, así como otros importantes del plano internacional. Gracias, Crista. En un ratito repasamos estas y otras noticias también del mundo. Tenemos que hablar del deporte, Pedro. Tenemos noticias para compartir a esta hora de la mañana. Sí, esta vez platicamos un poco sobre la Copa Davis y celebrábamos de que Argentina pues había hecho pues historia el año pasado, pero esta vez se queda en la primera ronda. ¿En la primera ya? Sí, en la primera ronda participó contra un italiano. El italiano empezó a jugar pues no tan bien, pero luego pues ya en los diferentes sets fue mejorando, y esta oportunidad entonces Argentina se queda atrás, y ahora pues tendrá que hacerlo entonces hasta septiembre para poder pues elegir otro contrincante para no salir entonces del top mundial. Ya el campeón 2016 entonces fue eliminado, y pues Italia entonces toma ahora la delantera. Y una de las cosas pues peculiares de este juego fue que Diego Maradona estaba presente viendo este partido, del cual pues se dejó mucho de qué desear. Diego Maradona entonces gritaba demasiado, y lo cual hacía que se desconcentraran ambos jugadores. Los mismos argentinos le pidieron por favor que guardara silencio, también por las diferentes personas que estaban a su alrededor, pero parece que lo entendía al revés y gritaba cada vez más. Incluso pues tuvo intercambio de palabras con el italiano Fabio Fognini, que también le pidió que hiciera silencio, pero no fue así. Así que Diego Maradona también se lleva su propio protagonismo en esta oportunidad. Y de todas formas, pues Argentina entonces pues queda fuera. Esto fue lo que sucedía entonces en el tenis. Aparte, hablando del tenis, tenemos la oportunidad de conocer un poco más sobre la pasión de González, que es nuestro tenista guatemalteco, y un poco también sobre el partido del Barcelona contra el Atlético de Madrid hoy por la tarde. Ya lo saben entonces, aquí la información, y vamos con mucho más. Bueno, gracias por la información. Además dicen que Diego Maradona es yeta en Argentina, que trae mala suerte, que cuando está presente o le va mal al seleccionado, o el partido que está observando no funciona. Hay que mandarlo mejor a Dubái para que no tenga la mala suerte en Argentina. Vamos a Prensa Libre y la portada rápidamente entonces, 6:03 y ya seguimos con las noticias también. Acá está. Prensa Libre presenta. Bueno, han acordado 24 cambios a la reforma del sector justicia. Se aplaza la discusión en el Pleno y la iniciativa tiene varios puntos interesantes que poner sobre la mesa. Se reanudaba ayer el caso La Línea, y vemos en la fotografía central a Otto Pérez Molina con su abogado, quien, recusa al juez Gálvez. Bueno, además tenemos algunas otras noticias. Daño en ruta afecta a miles. Gaby Moreno, que aspira a un Grammy, son algunos de los temas importantes, pero vamos rápidamente a la crónica de lo que trae el interior de Prensa Libre esta mañana. Aquí tenemos algunos de los temas importantes. Uno de ellos vinculado a este primer caso. Entonces, una audiencia con reclamos y recusación. Pérez y Valdetti comparecen. Abogado critica que juez haya sido personaje del año.
Vuelta de página, pactan cambiar reforma inicial al sector justicia. Mesa y diputados llegan al acuerdo. Secretaría Técnica presenta 24 enmiendas, pero aún podría tener más reformas. En otros temas importantes, la Corte Suprema de Justicia sesiona 11 minutos, la crisis sigue, no eligen nuevo presidente. Consejo de Carrera Judicial aceptó separar a Blanca Stalin de su cargo como magistrada. Esto pasa en Guatemala, pero hay otras portadas también que queremos destacar. Las portadas del mundo, Cristian, adelante. Y nuestra primer portada será latinoamericana. Nos trasladamos a México. Como sabemos también, esto es uno de los países donde tienen más el foco a nivel internacional y por eso lo vamos a destacar a continuación. El Excelsior habla siempre de Trump, que dice frena la llegada de 4.400 millones de dólares. El arribo al poder del nuevo presidente de Estados Unidos ha causado la cancelación o congelación de distintas inversiones, entre ellas la de San Luis Potosí y Tamaulipas, que son los más perjudicados. Estados Unidos será menos competitivo, es lo que dice el premio Nobel de los corresponsales y obviamente de las opiniones, y dicen también otras personas, dejen a México en paz. James Baker es otro de los comentaristas de esta nota. Y también destacan allí a nivel nacional, bloquean terminales de Pemex en 4 estados, antigasolinazo con mínimo impacto al presupuesto, son 284.432 millones de pesos que están en juego y por eso destacan este titular en el Excelsior. Tenemos otras portadas del mundo, repasamos la portada centroamericana y también la del mundo a nivel internacional en Estados Unidos, pero esto será más adelante. Hoy también hablamos de un tema importante y su respuesta a través de redes sociales es fundamental. La pregunta del día, Pedro Chandiano, adelante. Minutos pasan ya de las 6 de la mañana y sí, las redes sociales ya están activas para que usted participe con nosotros y bueno, aparte de pues esté usted bien informado. Le recuerdo entonces la pregunta y todo eso tiene que ver con el tema de los discapacitados que exigen respeto y ayuda en nuestro país. ¿Cree que se necesita mejorar el apoyo a las personas con discapacidad en el país? Tiene usted 2 opciones, sí o no. También le recuerdo el hashtag o etiqueta de este martes, BLM Iniciativa 51-25. Esta es entonces la etiqueta que usted puede utilizar para hacernos llegar su comentario, saber también cuál es su opinión respecto a este tema y lo puede hacer a través de Twitter, @Guatevisión_TV y @VivaLM_GTV. Así que estas son nuestras redes sociales, esta es la pregunta y obviamente queremos saber entonces qué es lo que usted piensa y más adelante pues ya tendremos entonces algunos resultados que usted mismo pues nos proporciona. Seguimos entonces con todas las noticias que tenemos preparadas para usted en este martes. Pero nos vamos a las calles rápidamente. Nuestro compañero Julio de León tiene información desde la Casa Roosevelt, así que muy buenos días. Julio, cuéntanos sobre el periférico. Muchas gracias, compañeros. Buenos días, Guatemala. Amanecemos todos desde muy temprano precisamente para llevarles la información del tránsito. Esta es la vista que tenemos desde el anillo periférico a esta hora de la madrugada, pasando sobre el puente de la calzada Roosevelt. Y es que como ustedes pueden ver, la afluencia vehicular es bastante alta en distintos puntos de la ciudad capital. Tenemos que mencionar el ingreso a través de la ruta El Salvador, ya con una cola de vehículos desde el kilómetro 20, la ruta al Atlántico desde el kilómetro 7. Si nos movemos a la parte del Naranjo, Boulevard El Naranjo en salida al periférico, ya tiene una carga vehicular donde la compactación de vehículos se da al final del Boulevard El Naranjo. Y por último, información desde la calzada San Juan, un hundimiento a inmediaciones del área del Tecolote deja obstaculizado uno de los carriles para el paso de los usuarios que salen hacia el Trébol a esta hora de la madrugada. Así que por favor, mucha precaución, son algunas de seguiremos informando más adelante. Tenga usted muy buenos días. Vamos de regreso al centro. Gracias por la información y ahora sí nos vamos rápidamente al repaso informativo. Seguimos hablando del caso La Línea. Bueno, recién empezamos a escuchar algunos de los testimonios que se daban ayer, se retoma este caso y ahora hablamos de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, que expuso ante el juez Gálvez su petición de no asistir a las audiencias debido a las amenazas de muerte que ha recibido, lo que ha generado gravedad en su sistema nervioso, así como la retención de líquidos. Por su parte, el expresidente Otto Pérez Molina expresó que la recusación se debe a que ya ha emitido opinión tras la resolución que se dio a Salvador Estuardo González, colaborador eficaz. Estos eran algunos de los argumentos que utilizaban los principales sospechosos Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti en esta nueva audiencia del caso La Línea. Mi sistema nervioso está alterado, no he estado como yo soy realmente y es porque no es lo mismo que usted venga tranquila que le digan que en una esquina la van a matar y obviamente cada vez que salgo mi sistema nervioso se ve alterado porque tengo la sensación de que algo malo me puede suceder. Yo creo que eso tuve 4 meses para escaparme si yo hubiera querido. Yo renuncié en mayo, me detuvieron el 21 de agosto
y yo tuve 4, tengo una ciudadanía italiana, yo me pude haber ido al día siguiente que renuncié, yo no lo hice, señor juez, yo estoy aquí y voy a seguir aquí presente. Lo único que le estoy pidiendo, señor juez, es un poquito de consideración, porque también soy humano y soy persona. El criterio está claro y adelantado. Yo le decía ahora que me levanté a hablar con uno nuevo, ¿sabe qué? Vamos a una cosa entonces, que el juez hoy de una vez nos mande a juicio y que nos mande por los 3 delitos, y para qué vamos a estar gastando aquel tiempo en estarnos defendiendo, de estar justificando o no justificando, estar mostrando el por qué no se cometieron esos delitos. Entrevistas de 2 y 3 páginas. Reconocimientos que pueden ser o pueden no ser merecidos, pero eso influye de una u otra manera en los jueces que deben de ser imparciales. Y a mí me tocó firmar que la CICIG se quedara, señor juez, pero no esperando que jugaran el papel que está jugando el señor Iván Velázquez. Se firmó para que apoyara al Ministerio Público, no para que viniera a ser del Ministerio Público un trabajador de la CICIG. Mientras tanto, el fiscal especial contra la impunidad, Juan Francisco Sandoval, dio a conocer la forma como se realizará la acusación en la apertura de juicio del caso La Línea. Tenemos a continuación entonces sus declaraciones. La idea o la mecánica, la modalidad como el Ministerio Público va a presentar los hechos es de que va a hacer referencia a cada una de las personas que fueron acusadas, presentando los elementos vinculantes que encontró dentro de la investigación. Se inició con una presentación general, ahora empezamos con un orden tratando de ser cronológicos y de esa manera vamos a continuar desarrollando la exposición. Bueno, en otro orden de la información, justamente el alcalde capitalino Álvaro Arzú evitó nuevamente acudir a tribunales a la cita que le hiciera la jueza Silvia Morales. Arzú lograba conseguir un amparo provisional de la Sala Tercera de Apelaciones y así evitar presentarse a la audiencia misma que argumentó por apercibimiento ilegal. Destaquemos que esta es la tercera vez que el jefe edil evita acudir a tribunales por el proceso de antejuicio en su contra. Cambiamos el ángulo de la noticia. La elección de la Corte Suprema de Justicia continúa entrampada y es que nuevamente ninguno de los postulantes alcanza los votos necesarios, recordemos que son 9, mientras el Consejo de la Carrera Judicial de este mismo organismo resolvió entonces separar temporalmente del cargo a la magistrada Blanca Stalin, acusada de tráfico de influencias. Es importante destacar que Stalin goza en este momento de una licencia con goce de salario. De nuevo, la magistrada Delia Dávila y el magistrado Neri Medina son las propuestas para alcanzar la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, pero los votos se quedan cortos para llegar al cargo. Medina prevalece obteniendo 8 votos y Dávila se queda con 4. Los necesarios para alcanzar el máximo rango de la Corte son 9. Durante el pleno extraordinario, la magistrada Silvia García pidió que fuera una mujer la electa. Debemos de elegir a una mujer y que si este año era de una mujer, dejemos que termine una mujer. Ya han venido 2 presidencias con 2 compañeros varones. Yo lo que veo es una corte, valga la redundancia, de corte machista. Los magistrados buscan elegir con 12 integrantes, tal como lo establece la Corte de Constitucionalidad en su resolución en la página 32. Blanca Stalin no volvió a aparecer en el Pleno debido al proceso de antejuicio que enfrentaba y que en el presente le fue retirado. Al finalizar el 7º Pleno extraordinario, la magistrada Vitalina Orellana, como miembro de la carrera judicial, explicó lo siguiente. El Consejo lo que decidió fue separarla del cargo porque la ley lo permite. La ley es un decreto reciente y ella lo solicitó. Y ahí se regula que se puede separar del cargo con goce de salario. Ella todavía no ha sido escuchada por un juez que va a decidir sobre su situación jurídica. Cuando eso pase, la ley del Consejo también regula lo que va a pasar en ese momento. Los magistrados continúan sin elegir la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, la iniciativa de ley propuesta por el sector ganadero será discutida en una mesa de diálogo. Así lo ordenó el presidente Jimmy Morales, a pesar que la SAT y el Ministerio de Finanzas se pronunciaron frente a la misma. Pese a que la semana pasada la SAT y el Ministerio de Finanzas se pronunciaron en contra de la iniciativa de ley propuesta por el sector ganadero, el presidente Morales ordenó conformar una mesa de diálogo. De acuerdo al Ministerio de Agricultura, es necesario que los ganaderos que históricamente han permanecido en la informalidad pasen a la formalidad. La SAT y el Ministerio de Finanzas concluyeron en que dicha iniciativa viola los principios básicos de equidad y justicia tributaria. Según la SAT, con la propuesta inicial, el Estado dejaría de percibir cerca de 1.150 millones de quetzales a costa de la ganadería y la pesca.
Mientras tanto, representantes de varios sectores de la sociedad han señalado que debido a lo acontecido actualmente con la Corte Suprema de Justicia, es necesaria una reforma a la Constitución en cuanto al tema del sector justicia. Sin embargo, persisten diferencias de criterios en este tema que podría ser discutido en aproximadamente 15 días dentro del Congreso de la República. Diversos sectores retomaron la discusión de las reformas en materia de justicia. Las discrepancias permanecen, pero reconocen que la reforma debe darse. Hay una necesidad de reformar la Constitución en el área de justicia. Creo que lo que está pasando hoy es el resultado de los modelos que tenemos hoy. Hay muchas reformas en el sistema de justicia que ojalá que se adoptaran, pero hay varias que quisiéramos una discusión muy responsable. El tema con el que la reforma será retomada es el de jurisdicción indígena, el cual es uno de los que más diferencias encierra. Bueno, estas famosas reformas constitucionales al sector justicia, esta mesa de diálogo que está proponiendo algunos temas importantes, pero realmente están todos los sectores incluidos, todas las voces son escuchadas, son las reformas que realmente surgen del consenso y las necesarias para el país. Mario Itzep, del Observatorio Indígena, nos va a dar su impresión al respecto. Mario, buen día. Bienvenido a BLM Noticias. Gracias por recibir nuestra llamada. ¿Qué nos dice en relación a este proceso que ya se está dando? Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Buen día. Yo creo que el proceso de la reforma constitucional en materia de justicia, al inicio nosotros habíamos anunciado, como el caso del Observatorio Indígena, que esta es una reforma parcial, digamos, a una reforma que plantea a los pueblos indígenas, que va más allá, digamos, de una reforma al sistema de justicia. Sin embargo, entendemos y comprendemos que esta es una parte inicial, digamos, al debate nacional. Creemos que la reforma constitucional a la que se está planteando hoy no resuelva, digamos, los problemas estructurales del país en su totalidad. Sin embargo, este es como el primer inicio, quisiera yo plantearlo como parte, digamos, del debate nacional en la búsqueda del rescate del país, no solamente en materia de justicia, sino en materia económica y político. En el caso del artículo 203, creo que hay una polémica bastante fuerte que se ha desatado en la sociedad guatemalteca, pero yo pienso que el desconocimiento de los sectores que se oponen al reconocimiento al sistema jurídico de los pueblos indígenas ha sido, digamos, parte del sistema estructural del racismo en el país. Y yo creo que esta es una tarea profunda de los guatemaltecos y guatemaltecas, que el llamado es conocer, digamos, la otra mirada, la otra forma de los pueblos indígenas. Y yo creo que hay un elemento fundamental, y es que el reconocimiento del sistema jurídico de los pueblos indígenas permite, digamos, no solamente el reconocer, sino permite, digamos, resolver los conflictos o las necesidades o las demandas de los pueblos que se dan específicamente a los pueblos indígenas. Creo que en la medida en que se vaya a aplicar, digamos, el sistema jurídico, el reconocimiento entre la misma Constitución y la aplicación y el reconocimiento de la autoridad ancestral, daríamos lugar, digamos, a los pueblos indígenas y especialmente disminuir, digamos, todos los casos que hay. Recordemos que hoy tenemos las cárceles saturadas, no hay recursos económicos, y creo que una medida completa que se da, digamos, el reconocimiento de los pueblos indígenas es también es el aporte hacia el sistema de justicia. Solo quisiera remarcar un elemento fundamental, y es que hay que reconocer y hay que entender que el modelo de sistema de justicia indígena va en las dos líneas. Una es el tema, la prevención, que se da desde la casa, que se da desde la familia, y que tiene que ver con el respeto, digamos, especialmente el impartir de la justicia, y tiene que ver con el valor de la palabra, tiene que ver con el pishap, pero efectivamente esta prevención se da desde la casa, se da desde la familia y es ancestral. Y el segundo, y es el tema de la reparación, es decir, que cuando alguien ha cometido un delito, depende del nivel de delito que se comete, y efectivamente aquí hay una reparación de sanción, mientras que el sistema occidental, ahí lo que hay es una, digamos, podríamos decir, quizás no en todo, pero lo que se ha visto en el caso de Guatemala es que haya un crecimiento de impunidad y sobre todo la corrupción bajo la mesa con los jueces y con los magistrados. Entonces, creo que en lo que está pasando hoy en la Corte Suprema, lo que está pasando en el área de justicia, es, digamos, es el flagelo o es el modelo de justicia que se ha implementado en el país. Yo creo que el llamado que hay que hacer a los guatemaltecos y guatemaltecas, y especialmente a los diputados,
es que este modelo de justicia que tenemos hoy occidental ha fallado en el país y creo que hay que rescatar otros elementos, porque aquí la idea es cómo construir una nueva Guatemala en donde podemos convivir todos. Muchísimas gracias, Mario Isep, del Observatorio Indígena. Y sí, tiene su opinión al respecto. También en relación al derecho indígena leíamos esta mañana que según Amílcar Pop se podría crear fueros especiales al estilo militar. Según Pop, dice que esto significa que delimiten la aplicación a un grupo pequeño. Además, se obliga a regirse por las leyes ordinarias, lo que choca con el derecho indígena que tiene su propia cosmovisión. Esto es uno de los tantos puntos, obviamente, que se tocan en materia de esta reforma. Pero cuando son las 6:19, damos vuelta de página. Rubén Quinto nos lleva a los departamentos. A conocer un poquito más de lo que sucede en el interior de nuestro país y colocamos en pantalla esta portada departamental de Prensa Libre que conocemos sus titulares y dice: daños en ruta afectan comercio y turismo, reportan socavamiento en vía entre Retaluleu y Quetzaltenango, empresarios reportan pérdidas millonarias, 2 hundimientos y un derrumbe que se produjeron el pasado fin de semana en los kilómetros 189, 191 y 211 en la ruta entre Retaluleu y Quetzaltenango han afectado al turismo y al comercio, según transportistas, empresarios y operadores de turismo, quienes exigen una pronta solución. Y hablando de noticias departamentales, el Cerro Pecul, ubicado en el departamento de Suchitepeques, permanece bajo la amenaza del fuego que, según los expertos, se debe al descuido de quienes escalan este cerro. Desde el fin de semana se han notado cómo las llamas consumen el bosque en las faldas de este lugar. Esta situación ha obligado a las autoridades a entrar en acción y tratar de sofocar las llamas. El municipio de Zunilito y Pueblo Nuevo fueron lugares donde las autoridades se reunieron para buscar estrategias y poder controlar el fuego que destruye el área verde del Cerro Pecul. El grupo conocido como Machán escaló el cerro y lograron captar en video la situación actual del incendio. Claro, nosotros lo tenemos ubicado en el cruce, le llamamos nosotros, esa es cabal la mitad del volcán. Yo creo que podemos ver desde aquí que el incendio pues está avanzando y pues nos preocupa bastante. De León señaló que el incendio pudo haber sido provocado. Y poder encontrar los utensilios que tenían gasolina. No sabemos muy bien si fue tal vez una fogata que se le salió de control, pero yo creo que sí, yo creo que fue provocado. El delegado de CONRE, Moisés Cajas, informó que un equipo de hombres ya se encuentran trabajando en el lugar, mientras que mañana suben soldados y bomberos para apoyar. Ahorita estamos esperando que vengan también los bomberos forestales para que se puedan adherir otros equipos de trabajo y que trabajen bajo la coordinación. Otro incendio forestal se registra entre el municipio de Chicacao y Sololá. Ya un equipo de hombres trabaja en el lugar. Y seguimos haciendo este recorrido por los departamentos de nuestro país y por cada uno de los rinconcitos donde usted se encuentra. Este segmento es gracias a ustedes, porque ustedes nos envían sus mensajes y sus fotografías a través del correo electrónico, como por ejemplo, vemos a continuación entonces esta imagen del muelle de Puerto Barrios esperando los buques, es lo que nos indica Juan Carlos Villagrán Ramírez, que se hace presente a través de las redes sociales con estas imágenes que nos traslada al Caribe guatemalteco. Recuerde que usted también puede formar parte de este segmento enviándonos sus fotografías y mensajes de amaneceres, atardeceres, paisajes, todo aquello que a usted lo hace sentir orgulloso como guatemalteco, lo puede hacer enviando sus fotografías a través del correo electrónico hoycelebramos@guatevisión.com y de esa manera nosotros podemos entonces mostrarlo a nuestros amigos televidentes. 6 de la mañana con 22 minutos, continuamos con más. Gracias por la información y nos vamos a las calles rápidamente con Alberto Cardona. Hay más noticias. Muy buenos días, desde Calzada Roosevelt nos informa entonces nuestro compañero Alberto. ¿Cómo estás? Buenos días, adelante, te escuchamos. Alberto, buen día. Gracias Ricardo, gracias Vero, muy buenos días. Pues ubicados en el sector de la Calzada Roosevelt, les podemos comentar que para esta mañana se tiene previsto que se estén realizando algunas manifestaciones por parte de padres de familia y alumnos de algunas escuelas públicas que han comentado que la falta de maestros pues estaría generando esta mañana que se tomen la decisión de bloquear algunos puntos. ¿Qué puntos serán estos? La Calzada San Juan, específicamente en los alrededores
del famoso tecolote en Nueva Montserrat. En el sector del anillo periférico a las 7:30. Mucha precaución a usted, amigo piloto, ya que se tiene previsto que maestros y alumnos de 3 escuelas de la colonia Amparo y Betania pues estén bloqueando nuevamente el sector. También en el sector de la zona 18, en la zona 6 también se han anunciado algún tipo de manifestaciones y bloqueos por parte de padres de familia. Esto, según las autoridades municipales, pues estaría generando congestionamiento vehicular. Hacen el llamado correspondiente pues a los padres de familia y a los alumnos para que no realicen este tipo de protestas. Las autoridades del Ministerio de Educación han indicado que estarán realizando pues una evaluación a partir de esta semana de algunas escuelas públicas donde existe este tipo de molestia por parte de los padres de familia. También hablando en el tema de tráfico, mucha precaución en el sector de la calzada San Juan, específicamente en la 15 Avenida de la zona 3. Las autoridades municipales están realizando pues algunos trabajos en un hundimiento que se registró en horas de la noche. También se ha comentado por parte de las autoridades misqueñas que el congestionamiento en este sector pues ya está afectando a centenares de personas que están transitando a esta hora de la mañana. Ustedes observan a estos momentos pues este congestionamiento que se está registrando acá en la calzada Roosevelt, donde ya las autoridades pues municipales se encuentran instalados en este sector para que el tráfico esté fluyendo con normalidad. Según lo que nos informan pues los representantes de la municipalidad capitalina, pues aquí algunas personas están indicando que Viva Guatevisión es parte del ambiente al momento que observan las cámaras de Viva la Mañana los pilotos. También les podemos comentar, Ricardo Ibero, que se tiene previsto que a las 8:30 también se esté realizando una manifestación específicamente frente a la Corte Suprema de Justicia, donde algunos representantes de la sociedad civil estarán realizando pues una manifestación para que la magistrada Blanca Stalin pues no se le sea entregado el salario que han afirmado las autoridades de justicia se le estará brindando. Esta manifestación se tiene previsto, la han convocado los representantes de la Batucada del Pueblo, también Usaques Pueblo, a las 8:30 frente a la Corte Suprema de Justicia. Mucha recomendación a usted, amigo piloto, que tiene previsto circular por estas vías, principalmente el de la calzada Roosevelt, calzada San Juan y zona 18, porque padres de familia y maestros están convocando para este día pues realizar una manifestación. Estas son las imágenes que nosotros les podemos enviar desde el sector de la zona 11, imágenes de mi compañero Edgar Calanche. No sé si tienen preguntas en el estudio. Bueno, como vemos, Alberto, está fluyendo el tránsito. Algo importante hoy para la crónica policial, ya habías anticipado algunos de los temas, pero contanos, por favor, si hay algo relevante para destacar esta mañana. Te escuchamos. Adelante. Alberto Cardona. Bueno, Ricardo, Vero, les podemos comentar que las fuerzas de seguridad guatemaltecas estarán comunicándose. Existen todavía los trabajos para poder capturar a más narcotraficantes como los que se registraron ayer en el hermano país salvadoreño, donde las fuerzas de seguridad pues capturaron a más de 20 personas integrantes de un grupo delictivo de narcotraficantes. Las Fuerzas Armadas guatemaltecas, la Policía Nacional Civil, ha informado que esta mañana pues ellos estarán continuando con este tipo de investigación para determinar qué cárteles de narcotraficantes guatemaltecos pues estaban apoyando este tipo de acciones delictivas que estaban cometiendo algunos narcotraficantes guatemaltecos que ya fueron capturados en El Salvador. Ya se ha pedido pues todo el tema migratorio por parte de las autoridades policíacas. Se ha determinado que dentro de los guatemaltecos pues hay varias personas originarias del departamento de Sololá. También en el tema policíaco se ha informado esta mañana que las autoridades de la Policía Nacional Civil continuarán con los patrullajes, principalmente los operativos en las unidades del servicio urbano. Esta mañana pues se nos ha informado por parte
de algunos dueños de buses, tanto de las rutas que se conducen de Belén, específicamente esta unidad, la unidad número 19, también los pilotos que se trasladan en este sector de la calzada Roosevelt, la ruta 40R, también los pilotos de las rutas que se conducen de la antigua Guatemala a la ciudad capital, pues que ellos están solicitando más la seguridad porque las extorsiones continúan registrándose. Ayer ya se han dado algún tipo de acciones donde la población guatemalteca pues ha tomado la justicia por las manos. Se registraron 3 hechos, uno en el sector de la terminal donde nos estaremos trasladando en pocos momentos, donde esta mañana pues también se anuncia algún tipo de manifestación pacífica por parte de los pilotos, principalmente de los buses extraurbanos y algunos vendedores de la terminal, quienes han afirmado que ellos no permitirán más que los pandilleros les estén cobrando extorsiones, grandes cantidades de extorsiones por cada unidad de buses extraurbanos. En el sector de la terminal, más de 200 buses están cobrando los pandilleros entre 200, 300 hasta 400 quetzales. De lo contrario, pues han amenazado con realizar hechos delincuenciales. Esta mañana pues ya han tomado alguna decisión los pilotos, no estarán permitiendo más que les estén cobrando este tipo de acción. Han afirmado que todo pandillero que ingrese al sector de la terminal y les cobre extorsión, ellos estarán tomando la justicia por sus manos. Han afirmado que marero que sea visto, marero que será linchado. Esto es parte de lo que se está viviendo en estos momentos. Nosotros nos estaremos trasladando hacia el sector de la terminal Ricardo Ibero, donde les estaremos informando sobre esta manifestación pacífica por parte de los pilotos. Gracias por la información, Alberto, completo el reporte. Y nosotros volvemos a retomar este tema porque luego de la pausa hablamos del tema de Donald Trump. ¿Por qué hay tanto interés, obviamente más allá de lo que esto implica por estas políticas antimigratorias, pero qué relación hay con estas grandes compañías de la tecnología en relación a este rechazo que le hacen a Donald Trump? Pues les vamos a contar algunos casos que son importantes. Por ejemplo, muchos de los talentos de las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos vienen del extranjero. Estamos hablando de Google, de Microsoft, que proceden de la India, por ejemplo. Por ejemplo, el creador de Apple, Steve Jobs, era hijo del migrante sirio Abdulatif Jandali, que huyó a Estados Unidos a la represión del Líbano. Jacob Francis, polaco-ucraniano, es el padre de Steve Wozniak, recordemos que es el cofundador de Apple. Bueno, el cofundador de Google es un refugiado nacido en Moscú. Su familia se habría escapado de Rusia en el año 1979 y así podríamos ir informando de una serie de relaciones directas, de cabezas, de socios fundadores de las empresas tecnológicas que denuncian el decreto anti-inmigración de Donald Trump. Afirman que la decisión del mandatario, sobre todo, daña la innovación y el crecimiento. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Luego de la pausa hablaremos de este y otros temas internacionales. Usted está en BLM Noticias. Quédese con nosotros. Volvemos con esas noticias. Al regresar, el presidente Trump vuelve otra vez a prometer una victoria sostenida sobre el territorio islámico. Empresas tecnológicas, entre ellas Google, Facebook y Twitter, presentan documento legal en contra de veto inmigrante de Donald Trump, encabezando la lista de 97 de las empresas más importantes de tecnología en Estados Unidos. 6:32, ya volvemos.